¿Te ha ocurrido alguna vez que te has puesto a comer y cuando has terminado el plato dices, si no me he enterado? O que estás comiendo y dices, si no tengo realmente hambre. Muchas veces no somos conscientes de que estamos comiendo, del acto de comer, y eso tiene un impacto en nuestra salud. ¿Quieres conocerlo? Te lo contamos en este vídeo. Estaba comentando a la gente que nos está viendo que, bueno, vamos a hablar hoy de la alimentación consciente, de mindful eating, de cómo influye en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras emociones, en todo nuestro comportamiento nutricional. Muchas veces hemos hablado de nutrición desde el punto de vista de qué alimentación elegir o no, pero no se puede, desde luego, obviar toda esa parte. Te voy a presentar brevísimamente, porque luego quiero que nos cuentes un poquito más de ti, pero para los que no te conozcan, Juana Fernández, tienes esa doble vertiente, que eres diplomada en nutrición humana y dietética y licenciada en psicología. Además, psicóloga general sanitaria, máster en neuropsicología clínica, máster en neurociencias, con una trayectoria a nivel de trabajo en neurociencia, además formación en terapia de aceptación, compromiso, mindfulness. Y hay una frase que me ha gustado mucho de tu página web, que es nutricionalmente.es, ¿verdad? Sí. Que dices, como psicóloga y nutricionista, mi trabajo se centra en la relación con la comida, no qué y cuánto debo comer, sino en la parte emocional y psicológica y los patrones interiorizados que definen que tu alimentación se mantenga en el tiempo. Porque, bueno, todos estamos hartos de comenzar dietas, aguantarlas no sé cuánto tiempo, tirar la toalla, etcétera. Así que, Juana, cuéntanos un poquito más, por favor, sobre ti y sobre tu trabajo y cómo se relaciona con la alimentación consciente. Bueno, pues mi trabajo se centra precisamente en la alimentación, en la conducta, concretamente en la conducta alimentaria. Soy nutricionista desde hace... Madre mía, qué vieja soy. Desde hace... Es que lo he tenido que mirar 2 veces porque no me lo creía creer. No te lo creas, no te lo creas. Desde hace 18 años, he tenido que mirar el año 2 veces, de verdad. Soy nutricionista desde hace 18 años y psicóloga. Eso es que terminaste muy joven. Sí, bueno, la diplomatura de nutrición y dietética en aquel momento era una diplomatura. No tan joven, ¿eh? Bueno, el caso que cuando yo estudié nutrición, entré en el 2002 en la universidad, pues la nutrición que se estudiaba en el 2002 iba a decir que era muy diferente a la que se estudia ahora, pero me consta que no era tan diferente. Entonces era una nutrición centrada en los números, en las sumas, en las restas y en los cálculos. Cuando estaba terminando la carrera, en tercero, a mí me faltaba algo, o sea, había algún fleco que a mí no me terminaba de cuadrar porque era como, bueno, todos estos principios están muy claros, ¿no? Pero alimentarse, la conducta alimentaria, es una conducta instintiva. Entonces, a mí tantos cálculos y tanta mente y tanta voluntad no me termina de cuadrar, ¿no? O sea, hay una parte que se me escapa. O sea, comer es un acto motivacional e instintivo y no es un acto mental. Y la conducta alimentaria se estudia así, la parte fisiológica y metabólica, etcétera, pero a la hora de cómo transmito yo esto a las personas, tratamos la alimentación como un acto mental y la alimentación no es un acto mental. Entonces yo decía, aquí me falta algo, o sea, me falta, la teoría está muy bien, pero cuando tienes una persona delante, ¿qué hace que esa persona, su cabeza, le diga a su mano que coja eso y se lo meta en la boca? Porque es su cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa inquietud que yo tenía, y yo decía, yo no me veo capaz de aplicar esto con nadie, tantos números y tantas fórmulas, me llevó a estudiar psicología. Y entonces, cuando estaba en tercero, me matriculé en psicología y bueno, durante un tiempo, durante un año hice las 2 a la vez. Y nunca he ejercido como nutricionista sin ser psicóloga. Entonces, no sé cómo es ejercer de nutricionista sin ser psicóloga. Desde el primer momento que ejercí, pues ejercí ya siendo psicóloga. Entonces, siempre he aplicado una nutrición, nunca una nutrición por sí misma, sino una nutrición basada en la conducta alimentaria. A lo que yo trato en consulta es la conducta alimentaria, nunca la alimentación y la nutrición. Y hay una diferencia entre alimentación y conducta alimentaria, ¿no? Y la vamos a explicar para quien no la sepa. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de alimentos a través de los cuales nuestro cuerpo hace algo. Y esto es la nutrición, ¿no? Y cuando hablamos de nutrición, hablamos de qué hace nuestro cuerpo con esos alimentos. Y aquí hablamos de necesidades, de macros, de micros, de metabolismo, de las hormonas, del peso, si queréis, pues del peso también. Bueno, cuando hablamos de nutrición, a veces confundimos nutrición y alimentación, pero las englobo en el mismo sitio, hablamos de esto. Pero cuando hablamos de conducta alimentaria, hablamos de
una conducta. Y como cualquier otra conducta, las conductas están precedidas de pensamientos, emociones, significados, experiencias anteriores, un bagaje, una historia personal. Entonces, sí, tratarla, cuando yo lo que quiero es hacer un cambio en mi conducta alimentaria y lo hago a través de manipular la alimentación, puede que no tenga efecto, porque manipular la alimentación no cambia la conducta alimentaria. Sin embargo, tratar la conducta alimentaria sí que cambia la alimentación, porque la alimentación, ¿vale? ¿Qué le dice mi cabeza a mi mano que coja y se meta en la boca? Sí depende de todas esas experiencias, mente, emociones, significados que hay detrás. Sin embargo, intentar cambiar lo que como no va a hacer que cambien experiencias, significados y toda esa parte mental y emocional y motivacional que me lleva a comer, ¿no? Entonces, bueno, es empezar la casa por los cimientos. Fenomenal, porque al final entiendo que esto puede dar un poco respuesta a una contradicción, que es que hay más información que nunca sobre nutrición. Cualquiera se mete en Google un ratito y tienes 18.000 entradas, puedes ver de los mejores, de universidades, estudios, todo lo que quieras, pero sin embargo, por ejemplo, la obesidad no para de crecer, los trastornos alimentarios de todo tipo también, entonces no casa una cosa con la otra, no es, como tú dices, un tema meramente de información o mental. Bueno, más allá que la obesidad así categorizada no esté tan directamente relacionada con la alimentación como creemos, ¿vale? Aparte de eso, sí que es verdad que los trastornos de alimentación no paran de crecer y sí que es verdad que cada vez tenemos más información y desinformación sobre alimentación. Sin embargo, eso no se está traduciendo en unos mejores hábitos de alimentación, sino en peores. Por ejemplo, en personas que hacen dieta, que llevan 15, 20, 30 años a dieta. Este es el peor hábito de alimentación que existe. Para mí, el peor hábito de alimentación que existe es el hábito de ponerse a dieta. Y este es un hábito que crece, que cuanto más información tenemos, más crece este hábito, entre miles de comillas, ¿no? El hábito de dietar, el hábito de restringir y el hábito de alimentarse siguiendo un patrón de o estoy a dieta o estoy saltándome la dieta. Este es el peor de los hábitos de alimentación, el vivir o estando a dieta o saltándose la dieta. Entonces, por más, es verdad, hay cada vez más información y esto nos ha traducido en unos mejores hábitos, sino en estos hábitos de dietar, hábitos de, pues, nunca elijo mi alimentación conscientemente, cada vez hay más desinformación. ¿Por qué pasa esto? Te quería preguntar, Juana, hablamos, o sea, por un lado en un extremo estaría el estoy en dieta, no estoy en dieta. Luego puede haber a lo mejor es que es peor. Es estoy en dieta o estoy saltándomela. Que es que sí, los ciclos... Sí, los hábitos son así, o sea, los ciclos son así. O estoy a dieta, o estoy saltándome la dieta, que significa o estoy comiendo todo lo que cuando estoy a dieta no me permito comer. Entonces, en ningún momento estoy eligiendo conscientemente mi alimentación, en ningún momento estoy teniendo una alimentación que sea acorde a mis apetencias, a mis valores, a mis propósitos. No, o estoy siguiendo la regla o estoy rebelándome contra la regla. En ningún momento estoy en ese centro. ¿Y cómo se cubre ese espacio? Es decir, seguro que mucha gente que nos está escuchando a lo mejor dice, no, pero hombre, yo no estoy a dieta, yo lo que hago es que voy incorporando hábitos nutricionales poco a poco, etcétera. ¿Cómo se relaciona todo eso? ¿Cómo pasamos de estoy a dieta, me salto la dieta, a introduzco cambios nutricionales o una visión más amplia, como tú dices, de, oye, yo soy más que lo que como, hay mucho detrás? ¿Cómo empiezo a bucear ahí? Claro, es importante entonces entender que la alimentación, como decía antes, no es un acto mental, alimentarse es un acto instintivo, emocional y motivacional, por más que queramos hacerlo intelectualizarla y hacerlo un acto mental. Y entender eso es entender que la alimentación cubre muchas funciones y poder darle espacio a eso, a qué funciones cubre la alimentación. Y no empeñarme en que la alimentación cubra solo X funciones. Yo, que tengo ejemplos para todo, porque soy la señora de los ejemplos, tengo 2 ejemplos maravillosos para explicar esto. Uno que tiene que ver con algo muy fisiológico y otro con algo emocional, para que lo entendamos. Y alimentarse es tanto fisiológico como emocional. Imaginaos que llega a mi consulta alguien y me dice, mira, Juana, últimamente tengo un problema y tengo unos ataques de ira, de rabia, mira, es que no los puedo contener. Y cuanto más los intento contener, más exploto.
Y esto ya me está trayendo problemas en mi casa, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos. O sea, cada vez estas explosiones son más. Y cuanto más las intento controlar, más explotan. Y yo le digo, pues hombre, no te preocupes, mira, ya está, yo tengo aquí la solución. Te voy a dar aquí un papel y te voy a escribir. Te vas a enfadar un ratito de 8 a 8 y media. Luego te vas a enfadar otro ratito de 9 a 9 y cuarto. Y luego por la noche te vas a enfadar otro ratito más de 8 a 8 y 10. Entonces la persona me diría, Juana, no has entendido nada, o sea, esto no depende de mí, no es algo que yo pueda controlar, porque si pudiese controlarlo no habría venido a que tú me ayudes. Pues esto muchas veces nos pasa con la alimentación, que la alimentación, como no es un acto 100% voluntario, porque depende de cosas que no son mi voluntad, ¿vale? No son 100% mi voluntad, de mi voluntad también, pero no es el 100% de mi alimentación, depende de mi voluntad, depende de otras cosas, factores que si no estoy teniendo en cuenta, intento controlarlos, cada vez van más a la explosión. Y tener un papel, digo un papel, pero puede ser una norma mental que diga qué tengo que comer, no va a hacer que esos factores desaparezcan, por mucho que yo lo tenga escrito en un papel. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y cómo podemos...? O sea, entiendo lo que dices. Yo creo que todos los que alguna vez hemos intentado cuidar la alimentación de un modo o de otro sabemos de lo que nos estás hablando. Y por analogía, lo que tú dices, si no es la alimentación... Me viene muy bien lo que acabas de decir. Me viene muy bien que acabas de decir cuidar la alimentación, porque creo que ese es el primer paso. ¿A qué hemos llamado cuidar la alimentación? Porque cuanta más información hay, más se altera la conducta alimentaria. Porque como tú bien has dicho, todos los que hemos intentado cuidar la alimentación, ¿a qué llamamos cuidar la alimentación? A pautársela, a restringir, a pautar la alimentación solo en base a los macros y los micros y las necesidades fisiológicas. En ese cuidar mi alimentación he tenido en cuenta la necesidad emocional que cubre la comida, la necesidad social, la necesidad de cohesión. He tenido en cuenta esas necesidades que también son cubiertas por comida, o he llamado cuidar la alimentación a intentar pautarla en base a reglas sin tener en cuenta esas otras cosas que se van a acabar cubriendo con mi permiso o sin mi permiso. Hombre, creo que es muy complejo en general que alguien haya contemplado todos esos factores. O sea, tú cuando empiezas normalmente un cambio nutricional, pues lo haces en base a un objetivo, que ese objetivo puede ser meramente fisiológico o puede incluir otros aspectos. Pero es muy raro, o sea, yo honestamente, tú que ahora me cuentas la experiencia de consulta que tienes todos estos años, pero yo en mi entorno me imagino a alguien comenzando un cambio nutricional por el motivo que sea, y yo creo que nadie se para a pensar en esas cosas, lo cual es un fallo probablemente. Nadie que no haya ido a una consulta donde se trate la conducta alimentaria. Iba a decir la mía, pero no es solo la mía porque afortunadamente cada vez hay más. Hace 18 años no, hace 18 años era una cosa muy rara y de hecho a mí no me querían ni ver por el colegio de nutricionistas. De hecho, no sé si todavía me quieren ver mucho, si hay alguien por ahí viéndome, un besito, pero últimamente y cada vez más y en los últimos años, es verdad, sobre todo en los últimos 5 o 7 años, cada vez hay más profesionales con una visión mucho más holística de lo que es la alimentación, teniendo en cuenta, bueno, porque es que al final la evidencia está ahí. Por mucho que yo me empeñe en que la alimentación son 2 y 2, 4 y los macros y los micros, continuamente me encuentro personas que intentan ponerlo en práctica y en algún momento dicen, es que no he podido. ¿Están todas las personas equivocadas? Bueno, pues los profesionales de la salud somos a veces tan egocéntricos, y me incluyo, que vienen 100 personas diciéndome que lo que le he dicho que hagan no le ha funcionado y en vez de decir es mi método el que no funciona porque probabmente me lo han enseñado mal en la universidad, digo son las personas las que no funcionan. Es que, no se atienden al tratamiento. Sí, es que somos, no hay adherencia al tratamiento, pero vamos a ver. Si 100 personas te han venido a la consulta y a 100 personas no le ha funcionado lo que tú le has dicho que hiciesen, y no te digo que sea culpa tuya, porque quizás es que tú mismo lo has aprendido mal en la universidad o donde hayas estudiado, pero no podemos ser tan egocéntricos y decir, no, el problema lo tienen las personas que no adhieren a los tratamientos. El problema nunca son los tratamientos y el problema nunca somos nosotros, es que somos terroríficos. Entonces, bueno, esto también creo que empezaría por ahí la cosa. Creo que la cosa empezaría por cómo cambio yo mi manera de acercarme a la comida, dejar de ver la comida algo a controlar y empezar a ver la comida algo a elegir con consciencia, ¿no? Hablamos de alimentación consciente, dejar de ver la comida como la comida algo a controlar y empezar a ver la comida como algo a elegir con consciencia, eligiendo los profesionales con los que lo voy a hacer. Si yo al profesional que voy le digo, mire, yo he intentado poner en práctica lo que me ha dicho,
y hay algo que se me escapa y no puedo, y el profesional me dice, es que no tienes fuerza de voluntad o es que no te has esforzado bastante, pues quizás esta persona no me puede ayudar. Entendido. Tienes razón en lo que dices y además es que en todo, y es así, o sea, nosotros nos debemos a los resultados, estamos para echar una mano al paciente, para ayudarle a que consiga los objetivos. Si no consigue los objetivos, el problema, no, o sea, nosotros no estamos cumpliendo nuestra labor, No. totalmente de acuerdo. Y si no le puedo ayudar, y si no le puedo ayudar yo, pues para eso estamos, ¿no? Y creo que cuando se trabajan con personas hay una parte muy vocacional, la más importante, que es muy vocacional, esta parte asistencial, de decir, mi intención es ayudarte, quizá yo no sepa, voy a buscar quién puede hacerlo, o voy a buscar la información, ¿no? Totalmente. Una pregunta, Juana, según estabas diciendo, el acudir a ese profesional que tenga una visión más amplia. Perfecto. El tomar conciencia de nuestra alimentación y empezar a hacer estas elecciones conscientemente, ¿requiere del acompañamiento de un profesional o realmente es algo que se podría empezar a cultivar cada uno en su casa? Creo que, a ver, podría yo, pues, yo qué sé, tirarme la cocina de mi casa y alicatármela y instalarme los grifos y tal, podría, con unos cuantos tutoriales de YouTube y tal, pero voy a gastar una cantidad de recursos y de energía y además el resultado no sé yo cómo va a ser, ¿no? Que hay profesionales, o sea, quiero decir que voy a ponérmelo fácil, voy a hacer un uso eficiente de mis recursos, no voy a dar palos de ciego, voy a ir a lo seguro, ¿no? Comprendido, perfectamente. Sí, lo de alicatar el baño definitivamente me ha convencido. Yo para cambiar un enchufe ya me cuesta. ¿Y cómo sería la consulta? O sea, si alguien se acerca a un profesional que tenga este enfoque como tú o como cualquier otro que pueda existir, ¿qué puede esperar? Pues puede esperar que se vea su alimentación mucho más allá de qué come, sino del por qué y para qué lo come, cuál es la motivación, la emoción, la parte mental, los patrones neuroconductuales, que a nivel endocrino, cómo está, o sea, qué es lo que hay detrás de ese resultado final que es su conducta alimentaria. Su conducta alimentaria, nunca vemos la conducta alimentaria ni como el problema ni como solución. La conducta alimentaria es el resultado de otras cosas. Entonces, el problema y la solución están en otras cosas. Ese ver un pasito más allá. Sí, tienes razón, que muchas veces nos centramos a lo mejor en esa parte y, como tú dices, es la consecuencia de una serie de procesos que no somos conscientes. Eso es. Y entiendo que toda esta parte inconsciente, que a lo mejor es lo más gordo de iceberg que está debajo del agua, es lo que provoca, volviendo al tema que habíamos comentado antes, este incremento de trastornos de la conducta alimentaria. Sí, porque hay mucha desinformación y luego, bueno, hay mucha presión, ¿sí? Hay mucho mensaje de eres lo que comes, hay mucho salutismo, ¿no? Comer bien y comer mal, y si no comes bien es porque no quieres, con lo cual es porque no eres, ¿no? Entonces, esa parte de identidad personal, de eres como comes, y si yo no soy capaz de comer eso que está catalogado como bien, es que hay algo mal en mí, ¿no? Sí, entonces, sí. esto es una pescadilla que se muerde la cola. Esa presión, Juana, puede que sea especialmente importante, por ejemplo, en periodos como la adolescencia, que muchas veces sí que se manifiestan trastornos hacia la comida. Sí, porque la adolescencia es un periodo muy sensible, es una etapa sensible a prácticamente todo, ¿no? A cualquier trastorno, porque es una época de cambio, es una época en la que es un periodo de la vida vital en el que la personalidad se está formando, en el que los valores y los principios se están formando, en que la información, el procesamiento de la información, ¿no? La manera de procesar la información todavía no es la manera de procesar la información de un adulto, en el que, sin embargo, hay mucha presión, sobre todo de los iguales, del grupo social. Entonces, sí, es un periodo en el que la autoestima, sobre todo la autoestima y el autoconcepto, ¿no? La identidad personal se está formando. Entonces, la imagen corporal o la manera de alimentarse, porque al final es esto, no hemos convertido la comida en un método, en un medio para manipular el cuerpo y el cuerpo un medio para manipular ¿qué? Mi autoestima, mi identidad personal, mi seguridad personal. Entonces, la adolescencia, que es un periodo sensible donde la autoestima se está formando, la identidad personal está en construcción,
pues Ujú. hay un riesgo de sobreidentificarse con el cuerpo y que parte de la identidad personal sea a través de la imagen y del cuerpo y la comida como manera de manipular esa imagen, ese cuerpo, y ahí es cuando se empieza a hacer el pastel porque intento manipular la conducta alimentaria y la conducta alimentaria se altera, el mecanismo de la conducta alimentaria se altera. Entendido, entendido. O sea que al final, en este caso en concreto, bueno, realmente en todos, ¿no? Pero en este caso en concreto no tendría sentido, lo digo por si alguien que nos está viendo tiene, por ejemplo, algún hijo que está en esa situación, realmente no tendría sentido trabajar exclusivamente en el tema nutricional. No. ¿Y qué? Cuando hay un, Sí. Perdona, pero cuando hay un tema de conducta alimentaria, nunca tiene sentido trabajar exclusivamente el tema nutricional. Por lo que hemos dicho, ¿no? Porque si mi problema no es la alimentación, sino la conducta alimentaria que da como resultado esa alimentación, no va a ser manipulando la alimentación que cambia la conducta alimentaria. Sí va a ser sanando la conducta alimentaria que cambia la alimentación, el patrón alimentario, vaya. Entonces, Totalmente. identificar si mi patrón alimentario es consecuencia de esta conducta alimentaria alterada, ¿vale? El mecanismo de la conducta alimentaria alterado, o es otra cosa. En tu página web también veía dentro de la formación que ofreces y de la información que hay en ella, hablabas de una serie de etapas y comenzabas hablando de aumentar la autoestima y potencial personal. He entendido yo tal vez como un primer paso para abordar estos trastornos de la conducta alimentaria. Realmente, cuando hay un problema a nivel de este tipo de trastorno de la conducta alimentaria, ¿suele haber un problema de autoestima o no necesariamente? De identidad personal tremendo. Okay. De la persona que se sobreidentifica con su conducta alimentaria. El yo soy esto que me pasa. Vale, y entonces es lo que tú dices. Yo creo que ninguno tenemos herramientas probablemente para afrontarlo, pero en determinadas etapas que somos más vulnerables todavía es más difícil. Todavía menos. Y de ahí entiendo toda la importancia de esto y de comenzar a cuidarse, entiendo, la parte de no identificarse, mejor, de no identificarse con esa conducta alimentaria, la necesidad, como tú hablas, de cuidarse, de autocuidarse, de instaurar unos hábitos de autocuidado. Eso, de nuevo, es... O sea, hay que reconciliarse con uno mismo para poder cambiar el trastorno alimentario. Sin duda. Sin duda. Hacerlo desde la lucha no va a funcionar porque desde la lucha es desde donde se ha hecho todo hasta el momento. Entonces, o lo haces que necesitas, yo siempre digo que te necesitas de tu parte, no en tu contra, ¿no? Que te necesitas como aliada o aliado, no como enemigo. Entonces, normalmente el intentar cambiar la conducta alimentaria, sea un trastorno de alimentación o una alimentación trastornada, que no llega a ser un trastorno de alimentación, pero un mecanismo alterado de la conducta alimentaria, normalmente se intenta solucionar y arreglar a través de la lucha y del control. Y la lucha y el control son parte del problema, no de la solución. Entonces, o lo haces desde la alianza o vas a seguir retroalimentando parte de... O sea, es que la lucha es parte del problema. Okay. No va a ser a través de ella que vas a solucionarlo. Precisamente ese trastorno alimentario puede ser una exteriorización de un exceso de control, gente que quiere tenerlo todo muy, pues eso, muy controlado, muy asegurarse que todo funcione en un determinado orden, o no necesariamente. Desde luego el control juega un papel importante por lo que decía, porque la conducta alimentaria es una conducta emocional, motivacional e instintiva y cuando se intenta controlar, pues se altera. Es como si intentases controlar cualquier otra conducta motivacional, emocional, instintiva. La conducta sexual. Como te empieces a pautar las relaciones sexuales lunes, jueves y domingos de 6 a 6 y cuarto y te pautas lo que tienes que sentir o lo que no tienes que sentir, vas a tardar 0, nada en empezar a desarrollar obsesiones y compulsiones con la conducta sexual. Pero con cualquier otra conducta que tenga sus propias reglas y su propio mecanismo. Entonces, la conducta alimentaria tiene sus propias reglas y mecanismos innatos que no necesitan de mí. Cuando lo intento controlar y lo intento alterar, digamos que se van de punto. Lo que hago es hacer que se altere el mecanismo. Entonces, sí, el control tiene un papel en el Y entiendo que precisamente lo que tú estás diciendo de entrar, salir de la dieta, frustrarse porque me la he saltado, etcétera, es un círculo vicioso. Es más de lo mismo, ¿no? Hay mucha dependencia, se genera esa dependencia, la dieta como control
y o sea, la dieta como control, pero ese control me lleva a alterar el mecanismo de la conducta alimentaria y que se escape a mi control, ¿no? Entre comillas, y entonces vuelta a empezar. Y en esta línea de romper esa pauta que, como tú dices, pues cuanto más luchas contra ello, ¿no? Parece que más te quedas enganchado. Alguien que nos esté viendo ahora y que diga, oye, mira, pues yo llevo tiempo ya en esto, aparte de acudir a un especialista, ¿no? Que sería la mejor opción, ¿hay alguna otra pauta sencilla que le pudiésemos recomendar, que podamos empezar a, no sé, a permitirnos a trabajar en ello para ver cambios? Sí. El dejar de sobreinformarse me parece la pauta más sencilla, y porque muchas veces paso de mi obsesión y de mi preocupación excesiva por la alimentación a mi obsesión por sanar mi conducta alimentaria. Entonces empiezo a sobreinformarme, a no sé qué, y cada vez tengo más lío. Y entonces en un sitio he leído que lo que tengo que hacer es permitirme todo lo que me apetece, y en el otro he leído que no sé qué, y en el otro he leído que no sé qué. Entonces, dejar de sobreinformarse, parar un momento, observarse sin juicio. Esta es la parte más importante, el observarse sin juicio. Ok, ya estoy haciendo algo para tratar mi conducta alimentaria, que es, de momento voy a... No, mira, yo siempre digo que cuando se te estropea el mando de la tele, tú puedes ponerte a darle golpes y igual lo arreglas o igual te lo cargas más. O puedes, sin tocarlo, solo observar, sin hacer nada, mirar, a ver si mirando solo averiguas dónde está el problema, y entonces irás a tocar justo en la tecla que es y no al azar. Entonces, muchas veces esta al final se acaba convirtiendo en una compulsión de sanar. Necesito saber qué hacer. Estoy tocando todas las teclas al mismo tiempo y aquello, en vez de funcionar, cada vez se altera más. Entonces, observar sin juicio la propia conducta alimentaria para identificar, creo que es el primer paso, y dejar de sobreinformarse. Eso es cierto, muchísima gente le pasa lo que tú dices, ¿no? Empiezas a informarte en un sitio, en otro tienen un enfoque absolutamente distinto, unos te dicen que tienes que basarte en la fuerza de voluntad, otros te dicen que no, otros te dicen, bueno, incluso tipos de comida, ¿no? Que son, y acaba generando una sensación de estar perdido y de tensión a la persona que es absolutamente brutal. Entonces, o sea, el hecho de observarnos, como tú dices, en juicio, eso te refieres, por ejemplo, en el momento en que vayamos a comer o cuando nos venga algún pensamiento relacionado con la comida, simplemente estar atentos a ver qué ocurre o cómo sería. Pues mira, el primer paso sería este. ¿Qué me vienen? Pensamientos con la comida, sensaciones con la comida. ¿Dónde siento las ganas de comer? ¿Es una sensación? ¿Es un pensamiento? ¿Pienso la comida o siento la comida? Este creo que es lo más básico, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con la comida? ¿Desde aquí o desde el sentir? ¿No? Desde esa parte más instintiva. ¿Cuándo vas a hacer pis? O sea, ¿tienes pautado las horas de hacer pis? Los mililitros que tienes que hacer, las horas, la posición, o fluyes un poco más, ¿no? Pues cuando sientes ganas, haces pipí. Ojo, cuando sientes ganas de hacer pipí no es cada vez que te entran ganas de bajar los pantalones y hacer pipí en cualquier sitio, ¿vale? Que a veces confundimos el estar conectados con la comida a nivel sensaciones con, pues como cada vez, pues, no, pues espera un momento, o sea, sentir el no pensar la comida y sentir la comida tiene que ver más con darle a la mente el lugar que tiene en la conducta alimentaria. La mente sirve para gestionar, no sirve para controlar, ¿no? Prescindimos del control, no prescindimos de la mente. La mente sirve para tomar decisiones, y tomar decisiones es darle al placer su espacio y darle a las diferentes funciones de cohesión social, todas las funciones que tiene la comida, darles su lugar y darles su espacio. Al final entiendo que es como cualquier otra conducta en el fondo, ¿no? Que tiene componentes mentales, emocionales, sociales incluso, y que no se pueden taponar o poner uno por encima del otro. Tienen que convivir todos con cariño. Sí. Igual que cualquier otra conducta, con un plus. Y es que la conducta alimentaria es una necesidad. Comer es una necesidad, no es un problema. Y como necesidad primaria que es, pues tiene un mecanismo instintivo potente, de fondo, que es más fuerte que yo, ¿vale? No se puede ser más listo que el hambre. Entonces, no se puede. Entonces, hay un mecanismo endocrino y un mecanismo motivacional instintivo potente. Y luego, como todo el resto de conductas, pues también tiene esa parte mental, emocional, social.
Perfecto. Pues Y si no la vemos antes, así, si no podemos ver la alimentación como un todo y tenemos una alimentación en la que solo vemos una parte, se me van a seguir escapando partes de mi alimentación y voy a seguir diciendo qué pasa con mi conducta alimentaria que se escapa a mi control. Pues que no, que no la estás viendo en su totalidad, estás viendo una parte y toda esta parte no la estás viendo y sigue ahí, quieras tú o no quieras. No es que se te esté escapando a tu control, es que estás intentando ignorar algo que está ahí, quieras tú o no quieras, y como lo estás ignorando, no le estás dando su espacio y se lo está tomando. Porque o lo haces con conciencia o esas necesidades no van a desaparecer porque tú las ignores y hayas decidido que no existen, ¿no? Que la comida solo cubre las necesidades de macros y micros. Que tú hayas creído eso no significa que sea verdad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú estás ignorando va a seguir ahí, quieras tú o no quieras, y se va a cubrir con tu permiso o sin tu permiso. Entonces, el poner conciencia al final es esto, ¿no? Que sea con tu permiso para que tú puedas elegirlo con conciencia y con dirección. hombre, suena totalmente sensato, desde luego. Y en la experiencia que tú has tenido en consulta, imagino que habrás tratado con mucha gente que ha tenido un enfoque nutricional clásico de, oiga, no coma esto, dieta, calorías, todas estas cosas. La Y mayoría. luego, cuando ya están hasta aquí, supongo, pues prueban otros enfoques y te van a ver a ti. ¿Cuál es la diferencia de resultados que han tenido estas personas en general? O si quieres algún caso, a ti que te gustan los casos, que nos ilustre para entender la diferencia entre contar con todo nuestro ser o únicamente decir, oye, tengo que comer esto. Que decir, oye, tengo que comer esto, lo vas a poder llevar a cabo 3 días. O bueno, o 3 semanas, me da igual, porque luego, pero decidir, ¿no? Decíamos que la conducta alimentaria no es una conducta mental, es una conducta emocional, motivacional, social y a otros niveles. Entonces, decidir qué vas a comer, pues te va a funcionar, pues es como decidir que vas a dormir 3,6 horas al día. Pues ¿cuántos días lo vas a poder llevar a cabo? Pues esto es limitado. Entendido. O sea que de alguna manera, trabajando toda esa parte, o sea, desterramos el concepto ese de dieta, de hago esto por narices y tal, y lo que logramos es, no sé, un cambio, pero un cambio desde dentro, ¿no? ¿O cómo sería? Al final tenemos que saber de dónde partimos. Partimos de una conducta alimentaria que está alterada, muy alterada, tal, pues entonces lo que vamos a conseguir es reiniciar el sistema, ¿no? Reconciliar, o sea, que el mecanismo de la conducta alimentaria vuelva a ser un mecanismo natural y fluido, Ujú. nada menos, ¿no? Efectivamente. Casi nada, y nada Perfecto, bien. pues vamos a dar un ratito para cualquiera de las preguntas que nos quieran hacer. Vale. Hace un rato nos había dicho Moni Pulgui, estábamos hablando, pues bueno, de todos estos temas y nos decía que el problema era romper los hábitos, que eso era realmente difícil. Es que Entonces, una conducta alimentaria alterada no es un hábito, va mucho más allá de un hábito, no es solo un hábito, ¿sí? Este hábito de o estoy a dieta o estoy saltándome la dieta, que parece a simple vista un hábito, tiene detrás muchas más cosas. Hay una mente, unos patrones conductuales X, hay una mente que funciona de una determinada manera, una mente que está acostumbrada a la escasez. Hay algo vital, porque que no se nos olvide, lo voy a volver a repetir, que comer es una conducta instintiva porque es una necesidad vital, porque si no comemos no morimos, o sea, es que sin más. Le podemos dar la vuelta como queramos, pero comer es algo de lo que depende nuestra supervivencia. Entonces, nuestro sistema, a nivel mente, emociones, porque no somos una mente por aquí y unas emociones, ¿no? A nuestro sistema, aquello de lo que depende su supervivencia va a ser poco manipulable, ¿vale? Tiene su propio, o si lo intento manipular, se va a reajustar. ya estás. Hemos perdido 3 segundos, pero estás aquí. Estaba diciendo que si lo intentamos manipular se va a reajustar. No sé si me oyes. Juana, ¿qué tal? ¿Me oyes? No. Hola Juana, ¿me escuchas? Bueno, veis que estamos teniendo algún problemita. Vamos a dar unos minutos y ahora mismo ya continuamos. Nos estaba comentando Juana que precisamente al ser un comportamiento instintivo y asociado a la supervivencia, pues es muy difícil actuar
con la voluntad sobre él y que en cualquier momento, si lo intentamos, pues lógicamente se va a reajustar. Ha habido un momentín que se me ha ido y creo que no te he oído. ¿Estás aquí? ¿Me oyes? Sí, Maravilloso. Perfecto, pues ya estamos aquí de nuevo. Es verdad que se ha quedado colgada la imagen, pero ahora te vemos y te escuchamos perfectamente. Estabas vale, comentando que nos hemos llegado hasta que al vale. ser El una... hábito. Sí. Esto es romper ese hábito. Es que eso no es es que no es un hábito. Ojalá fuese un hábito, ¿no? Pero esto va mucho más allá del hábito. O sea, va mucho más allá del hábito. Hay todo un sistema emocional y motivacional alterado, hay una serie de patrones conductuales reforzados, ¿vale? Y estos son conexiones neuronales, unos axones muy bien limitados, a base de repetir, repetir, repetir. A nivel endocrino, pues las hormonas que regulan la conducta alimentaria también están alteradas. Hay una parte mental en la que tengo una parte mental, pues obsesiones y compulsiones, bueno, pues cosas a nivel de la hipervigilancia de la comida, la mente de escasez, una mente acostumbrada a hipervigilar aquello de lo que depende su supervivencia y que a veces no está y que a veces es escaso, pues hay todo un patrón muy grande que está haciendo que al final mi conducta sea así. O sea, no es un hábito. Entendido. Sí que no es un punto de vista sencillo que hagas un cambio y listo, sino que realmente hay muchísimo detrás. Y se habla mucho también, Juana, está el término, pues no sé si de moda, pero bueno, yo por lo menos lo he visto últimamente por muchos lados, el tema del hambre emocional. Que si el hambre es emocional, que si de alguna manera suple un conflicto emocional que no sabemos resolver, ¿eso del Te hambre voy a poner, emocional tiene venga, sentido? para esto tengo otro ejemplo gráfico que va a ser rápido. Yo sufro, y creo que como muchas otras personas, de diarreas así reactivas a estrés y a impactos emocionales severos, ¿no? O sea, todos los eventos importantes de mi vida, esto lo he contado muchas veces, han estado asociados a una visita al baño muy rápida, ¿no? Mi primera comunión, todos los eventos así de mi vida han estado asociados a busca un baño corriendo. Entonces, imaginaos que cuando yo tengo uno de estos episodios, porque soy un ser emocional, dijese, no voy a ir al baño porque esto es caca emocional. Pues vale, pues no vayas al baño y verás lo que te pasa, ¿no? Entonces, la caca es caca, independientemente de cuál sea su origen. Y el hambre es hambre, independientemente de cuál sea su origen. Porque no somos, como decía, una mente por aquí, unas emociones por allá y un no sé qué por aquí. Somos un todo y funcionamos como un todo. Entendido. Y realmente lo que o sea, suena a lo que te digo totalmente lógico, ¿no? Si sacamos componentes de la ecuación, pues al final la mesa cojea y se nos acaba cayendo el plato al suelo. Bueno, vamos a ver, ya sabéis que podéis trasladar las preguntas que tengáis a Juana. Eh, Comentaba antes, porque bueno, pues conozco varios casos de personas que al final una conducta que en sus hijos no habían identificado como un trastorno alimentario, poco a poco han ido tomando conciencia de ello y cuando han querido actuar, pues ya costaba trabajo. ¿Hay alguna forma, hay alguna señal que pueden estar atentos los padres para intervenir en estos casos? Señales en cuanto a la conducta alimentaria. Sí, sí, algún factor inicial que digamos, oye, si estás observando que tu hijo o hija en la época de adolescencia, por ejemplo, o cuando sea, empieza a ¿Sabes? hacer X. ¿Sabes la dificultad más grande que me encuentro yo aquí? Que muchas de las señales de alarma están muy normalizadas y muchas veces es dentro de la propia familia lo que está normalizado. Por ejemplo, que llegue el hijo o hija adolescente a casa y diga, quiero quitarme la cena, ¿vale? Pues en algunos casos no es tan raro, pues quiere perder unos kilos, es que además le sobran, o sea que tan mal si se quiere quitar la cena, se está cuidando, ¿vale? Entonces, muchas de las banderas rojas están muy normalizadas, tan normalizadas, porque bueno, al final la cultura de dieta del quitarse, del restringirse, del manipular la alimentación o del intentar manipularla y tal, está tan normalizado que muchas de las señales de alarma pueden estar normalizadas. Entonces, bueno, un interés o una obsesión o un pensar más en la comida de lo habitual. Entendido. O, ¿sí? Es que se despierta un interés
Lo que tú dices, de repente, o bueno, no de repente, pero que desde luego está tremendamente pendiente de ello. por controlar, por leer etiquetas. Es que son cosas que están tan normalizadas, Sí, sí. ¿no? El leer etiquetas, pues mira qué bien, el niño se nos preocupa ahora de lo que come, ¿no? Entonces pueden pasar muy desapercibidas. Es complicado, efectivamente. Bueno, menos mal que estáis aquí para echar una mano. Mira, Psiconutrición Verónica Marcos nos pregunta, ¿qué opinas del descontrol de impulsos en TCA y de la adicción a la comida? Se había ido otro Sí, poquito. sí. No sé si me has escuchado, Juana. Sí, no, no te he escuchado. Ah, vale. Que la pregunta decía que ¿qué opinabas del descontrol de impulsos en los trastornos de la conducta alimentaria y de la adicción a la comida? Vale. Lo del descontrol de impulsos en la conducta alimentaria no lo entiendo porque los impulsos son siempre descontrolados, no existen los impulsos controlados, entonces no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, los impulsos, cuando hay impulsividad, bueno, en casi todos los trastornos en todos los trastornos de conducta alimentaria hay un factor impulsivo y en algunos también hay un factor compulsivo, que son dos cosas distintas y nacen de distintas cosas. Lo que sí que puedo decir es que estos, control de impulsos, tienen que ser tratados por un psicólogo. Entonces, si yo soy un nutricionista y a mi consulta me llega alguien que tiene un problema de impulsividad o compulsividad, he de derivarlo rápidamente a un psicólogo o a un psiquiatra. Eso es lo que opino. Y respecto a la adicción a la comida, opino que no existe la adicción a la comida porque no se puede ser adicto a algo que necesitas para vivir. No se puede ser adicto a hacer caca, no se puede ser adicto a dormir, no se puede ser adicto a hacer pipí y no se puede ser adicto a comer. Porque no se puede ser adicto a algo que necesitas, ¿vale? Bueno, en el sentido estricto de la palabra, sí, somos adictos a comer, somos adictos a dormir, somos adictos a hacer pipí, somos adictos a cualquier cosa que necesitamos, ¿vale? Ahora, puede haber a nivel dopaminérgico, no porque la comida tenga ninguna sustancia que a nivel dopaminérgico, pero sí que la restricción de comida hace que haya una sensibilización a nivel dopaminérgico en la que los mismos estímulos tienen un mayor efecto reforzador por el hecho de haber sido deprivado de este refuerzo. O sea, cuando yo me privo de algo, ese algo, su valor reforzador aumenta un 800%. Si yo todos los días le compro a mi hija, que tiene 5 años, un juguete, pues mira, es que llegará a su cumpleaños y recibir un juguete pues no tendrá un valor tan grande. Pero si mi hija recibe juguetes en ocasiones especiales, ¿vale? Sí. Probablemente el valor reforzador de ese juguete será distinto. Entonces, aquí hay una sensibilización. Pero ¿qué pasa? Que los juguetes no son algo que se necesitan para vivir. Sin embargo, con la comida pasa al contrario. El efecto es que yo tengo que recibir comida todos los días, cada día, en una cantidad suficiente. Si yo me privo de comida, mi sistema dopaminérgico va a reaccionar porque está en deprivación de algo que necesita para vivir. Y como decíamos, que la alimentación es algo instintivo, pues nada, a nivel motivacional, y ahí está pues todo el sistema de refuerzo, a nivel motivacional va a haber una motivación mucho más grande por conseguir eso que me he privado. Entonces, cuanto más deprivación hay, más dependencia de eso o más grande va a ser el deseo. Entonces, muchas veces llamamos esa adicción a la comida al es que no me puedo, o sea, es que lo necesito y lo necesito urgentemente. Pero es muy difícil haber llegado a ese punto si antes no me lo he restringido, si no ha habido deprivación. ¿Sí? Yo siempre le decía mi abuela, nació en el 22, en el año 22, hace 100 años, hubiese hecho 100 años este año que viene, y yo siempre decía que tenía un problema con la comida, pero no tenía un problema más que había pasado probablemente hambre y había pasado una guerra, y entonces tenía una adicción a la comida, o sea, tenía que tener los platos siempre llenos, la despensa siempre llena, o sea, era una obsesión y una adicción a la comida que venía de la restricción. Sí. Entonces, esa es una adicción, bueno, sí. Casi justificada, ¿no?
Y puede haber, porque hablas de la excesiva preocupación, ¿no? Por ejemplo, pues de llevar una dieta excesivamente sana, leer las etiquetas, controlar no sé qué. El hecho, la actitud con la que se hace eso puede influir. Es decir, si a mí me gusta, imagínate, ¿no? Que digo, es que yo disfruto haciendo eso. A mí es que me encanta cuidarme, mirar esto, no sé qué, versus, joder, me tengo que leer esto, tengo que tener cuidado. La actitud con la que nos aproximemos al cuidado de la alimentación, o como lo llamemos, ¿influye de un modo importante o no? Hombre, importantísimo. Tengo que tener cuidado con la comida. La comida es algo que me pone en alarma alerta, con lo cual mi actitud hacia la comida o para con la comida va a ser de alarma alerta, ¿sí? O la comida es algo que está ahí para mí y que soy yo quien la elijo y que está a mi disposición. Tengo una actitud de la comida es seguridad y la comida es un apego seguro. Fíjate qué diferencia, ¿no? La comida es un apego seguro o la comida es una amenaza. Es que la diferencia es brutal. La comida es algo a lo que vigilar, alarma, alerta, cuidado, o la comida es algo que está ahí para mí, para que yo lo elija y que me da seguridad y supervivencia. Desde un lugar seguro, ¿no? Es el responder a la comida desde un lugar seguro o reaccionar a la comida desde un estado de alarma alerta. Qué bueno, qué bueno. Es que la diferencia es brutal, o sea, la diferencia entre la comida es una amenaza a la que vigilar y yo estoy reaccionando a la comida continuamente en un sentido o en otro, o la comida está ahí siempre disponible para mí, soy yo quien se aproxima y quien la elige y la comida es algo seguro, estoy respondiendo a la comida, no reaccionando a ella. Es la diferencia entre sufrir o disfrutar. O me estoy controlando o me estoy culpando, ¿no? ¿Y cuándo disfrutas? O te controlas o te culpas. ¿Y cuándo disfrutas? Nunca. La comida nunca me hace disfrutar. O me hace culpabilizarme o me hace o estoy vigilándola, pero disfrutando nunca. Entonces estoy en una actitud reactiva continuamente hacia la comida. Agotador, efectivamente. Terrible. Pues Juana, muchísimas gracias. No queremos abusar más de tu tiempo. Ya estamos en lo que habíamos planificado. Gracias por hacer un huequecito. Lo que sí que me gustaría es la gente que nos ve ahora y luego cuando lo dejemos también en Instagram y en YouTube y quiera saber un poco más. Pueden acercarse a si nos dices el Instagram, la página web, lo agradecería. Sí, pueden acercarse a mi Instagram, @nutricional_mente o en mi web www.nutricionalmente.es, aunque mi consulta en breve, espérate que me voy a poner de pie para que lo veáis, en breve ya no estaré porque tengo aquí esta barrigota que está a punto de hacer pop. Entonces, tengo que irme a parir y porque soy una mamífera y entonces, pues esto. Pues para doble agradecimiento porque estás en carga de trabajo y porque estás tremendamente embarazada. Así que muchas gracias. Un montón de ello. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este punto de vista que muchas veces yo creo que la mayoría de los foros no se tiene en cuenta y que parece imprescindible si queremos hacer un cambio duradero. Es verdad, yo a veces tengo una visión tan sesgada, claro, porque llevo tantos años trabajando en esto, que al final tengo la sensación de que todo el mundo tiene esta visión. Y claro, luego me topo de bruces con la realidad total y es que a veces me miran, claro, mi pequeño mundo, todo el mundo sabe de lo que hablo, pero claro, luego es verdad que la realidad no es así, ¿no? Y que la mayoría... Eso es importante. Ya digo que cada vez hay más profesionales con este enfoque, afortunadamente, profesionales buenísimos, divulgan y equipos multidisciplinares, o sea, al final lo que necesita la gente es llegar a un sitio que digan te voy a ayudar y no voy a seguir haciéndote así con el dedo diciéndote, no es mi método el que no funciona, eres tú que no lo sabes, ¿no? Eres tú que no adhieres. Es terrible, ¿no? Efectivamente. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que vaya todo fenomenal, que estés disfrutando con tu niño, con tu niña, todo lo que puedas. Y un placer tenerte aquí. Muchas gracias a todos los que nos están viendo también y hasta la próxima.